Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, voy a hacer un pequeño video para que tengan un poco el contexto de lo que están trabajando. La semana pasada les envié un video sobre los orígenes del movimiento obrero en la Argentina. Hoy, ahora en un ratito, les voy a subir una segunda parte de ese video para ver las dos primeras décadas del siglo XX. Pero bueno, quería acercarles un poquito un contexto. Vimos hasta ahora cómo la burguesía trata de conquistar derechos civiles y derechos políticos. Dentro de esos derechos políticos vimos las luchas también de aquellos que no pertenecían exactamente a la oligarquía, a los sectores más importantes del país, sino esos sectores que hoy llamaríamos como sectores medios, que van surgiendo y que también necesitan acceder al poder político, que van a estar encolumnados detrás de, sobre todo, la Unión Cívica Radical. Pero también vamos a ver que hay otros partidos, como el Partido Socialista, que lucha por los derechos políticos. Vamos a ver el contexto económico en que esto se da para ver cuál es la realidad de las clases trabajadoras. El contexto del modelo, lo que se conoce como modelo de acumulación, es decir, cómo el capital acumula más capital, es el modelo agroexportador. Un modelo que tiene su inicio en 1860, cuando el presidente Avellaneda publica por primera vez las exportaciones de granos hacia Europa, pero que se pone en marcha muy fuertemente a partir de 1880 con la generación del 80 que llega al poder y que comienza a organizar lo que se conoce como el Estado moderno, la organización del Estado nacional. No solo de su administración pública, leyes importantes como la ley de matrimonio civil, donde el Estado empieza a tener injerencia en quién se casa, quién se muere, quién nace, es decir, las estadísticas, donde se empiezan a construir instituciones, se construyen instituciones que van a ser muy importantes a lo largo de toda nuestra vida política, en salud, en educación, la ley 1420 de educación, se crea el ejército, con el ejército están los padrones electorales que van a ser usados después porque son los que a partir de quienes pertenecen, quién puede hacer el servicio militar, que es lo que se crea, luego va a servir como padrón electoral para las elecciones a partir de la ley Sáenz Peña. Ese modelo agroexportador tiene como base tener tierras muy fértiles, son las de la pampa húmeda, y en el marco de lo que es la teoría de las ventajas comparativas, es decir, que los países deben dedicarse a aquello para lo cual son más productivos, Argentina se inserta en esta nueva división internacional del trabajo como exportador de materias primas. Para tener acceso a la pampa húmeda es necesario tener acceso a la tierra. Y esa tierra estaba ocupada, no estaba vacía, no era un desierto, sino que estaba ocupada ¿por quiénes? Por gauchos y por indios. Básicamente era la población. Por eso las campañas al mal llamado desierto, es decir, avanza el ejército para acceder a tierras. ¿Es la primera vez que se hacen campañas al desierto? No, ya vienen ocurriendo, por ejemplo, en época de Rosas, pero a muy pocos kilómetros de lo que sería hoy la ciudad de Buenos Aires. Lo que hace Roca, que es quien dirige las campañas al desierto, es, bueno, acceder a lo largo del territorio, va a ir poniendo mojones, es decir, puntos. Por ejemplo, llega hasta el río Colorado y ahí establece una frontera, luego va hacia la Patagonia, es decir, va expulsando del territorio a todos los habitantes del mismo, ya sea porque los matan o porque los expulsan hacia las tierras menos productivas, es decir, hacia la cordillera o hacia la Patagonia. Es así que se hacen de las tierras que no son repartidas a pequeños pobladores, no son repartidas a los farmers como en Estados Unidos, sino
que son apropiadas por los mismos que hicieron las campañas al desierto y sus familias, por lo cual queda una fuerte concentración de la tierra en pocas manos, en las manos de estos sectores de la oligarquía. Ahora bien, expulsaron a quienes vivían en esas tierras. Alguien va a tener que trabajar esa tierra en un país donde la población era escasa. De acá viene la idea de la inmigración. Bueno, vamos a lograr que vengan inmigrantes de otros países a trabajar la tierra. Es así que, luego de expulsar o exterminar al gaucho y al indio, se favorece la entrada de los que vienen desde Europa. ¿Cuál va a ser el problema de esto? No fue la inmigración esperada, o sea, en los sueños de esta gran oligarquía pensaban en los anglosajones, en aquellos que ya vivían en países que se habían industrializado, como Inglaterra, pero en realidad vinieron los sectores más pobres de los países que tenían más problemas económicos. Obviamente, los que emigran siempre son aquellos que necesitan trabajo, ya sea porque hay escasez de comida, porque hay guerras, porque hay persecuciones políticas, etc. Así que vinieron los italianos, los españoles, los judíos, los alemanes del Volga, es decir, aquellos que vivían en lo que había sido una colonización alemana en Ucrania, franceses, es decir, muchísimas nacionalidades, polacos, o sea, de Europa del Este, croatas, lo que después era Yugoslavia, serbios, croatas, etc. Es decir, todos aquellos que vivían en muy malas condiciones y que necesitan buscar nuevos horizontes. Entre todos estos migrantes vamos a tener entonces pobres, muy pobres. Después de las guerras vamos a tener aquellos que huyen de las guerras o de las persecuciones como los nazis, etc. Ya esto en el siglo XX. Fundamentalmente campesinos y gente con oficios, pero también exiliados políticos, expulsados políticos o gente que huye de la persecución política. Es decir, que todos estos migrantes trajeron consigo ciertos saberes, ya sea manuales, los oficios, que van a ser muy importantes en la Argentina, los campesinos, o sea, que van a saber labrar la tierra, van a ser agricultores en muchos casos, pero también vienen con sus ideologías políticas. Y así es que llega al país una gran cantidad de migrantes que pertenecen al comunismo, al socialismo o al anarquismo. El anarquismo, recuerden que cuando veíamos estas ideologías eran muy fuertes en España, sobre todo, y en Italia. Entonces, bueno, como nuestra mayor inmigración es de Italia y de España, vamos a tener una fuerte corriente anarquista también. Estos inmigrantes entonces van a empezar a incidir en la clase obrera argentina, que era escasa. Pensemos que la ciudad de Buenos Aires, en un momento dado, hacia fines del siglo XIX, las 3/4 partes de la población va a ser población inmigrante. Inmigrantes que van a vivir en los inquilinatos, es decir, estas casonas que quedan abandonadas por la oligarquía después de la fiebre amarilla a fines del siglo XIX. Ellos hacen sus grandes mansiones en el norte de la ciudad, esos grandes caserones que vemos hoy en día, ya fruto de la riqueza que genera en estos sectores este modelo agroexportador, y esas antiguas casas las dividen y las alquilan a los que llegan al país y se convierten en inquilinatos, familias que viven en una habitación y comparten baños, patio, cocina, etc. Es decir, que viven en muy malas condiciones. Todo lo que sería la zona de San Telmo, hoy en día La Boca, toda esa zona, Constitución, etc. Vamos a ver entonces que esta población se va a ir agrupando en ciertos barrios de la ciudad. Pocos son los que logran tener tierras, que era lo prometido para aquellos que venían, aquellos agricultores que venían y que les prometían tierras. En realidad las tierras estaban en manos de los terratenientes, con lo cual arrendaban tierras, o sea, pasan a ser arrendatarios. Muy pocos son los que en aquel momento consiguen ser propietarios de su tierra, y esto
se va a extender durante varias décadas. Estos sectores entonces empiezan a incidir fuertemente en las clases trabajadoras. Los anarquistas, por ejemplo, van a ser fuertes en algunos rubros. Por ejemplo, los tipográficos, los que están en la gráfica, los que trabajan en los diarios, básicamente. Rubros que son fuertes precisamente porque si no trabajan no sale el diario y eso genera muchos inconvenientes. En el rubro de los panaderos, si ustedes se fijan las facturas que hoy comemos, las facturas provienen en principio de la croissant francesa, se hace la medialuna de grasa, porque nosotros teníamos grasa. Entonces ahí surge la medialuna de grasa. Posteriormente, con la producción de leche, va a surgir la medialuna de manteca. Pero va a haber un montón de otras facturas que no hay en otros lugares. Y fíjense los nombres de las facturas. Vigilantes, cañoncitos, bola de fraile, suspiro de monja, sacramento. Son los nombres que los panaderos le daban a las facturas y hacían distintas facturas para nombrar todo aquello contra lo que iban. La iglesia, el ejército, el Estado. Por eso van a tener esos nombres. Bueno, vamos a ver que a lo largo del periodo del modelo agroexportador, que se extiende de 1860-80 hasta 1930, con distintos gobiernos, porque va a estar el gobierno de Irigoyen a partir de 1916, Irigoyen, Alvear y nuevamente Irigoyen, o la oligarquía, vamos a ver distintos momentos de conflictos fuertes. Algunos vinculados a crisis económicas como 1890, que también genera la Revolución del Parque para la consecución de derechos políticos, pero también de movilizaciones obreras. A principios del siglo XX, 1907, la fuerte movilización de inquilinos, llevada adelante por las mujeres, porque frente a la crisis no podían pagar los alquileres de esos inquilinatos. Luego la Primera Guerra Mundial, que también va a traer crisis. Es decir, que en las distintas crisis vamos a ver cómo se agudiza el conflicto obrero y la lucha de clases. Lo que van a ver ustedes ahora va a ser un video que va a tratar de esas dos primeras décadas del siglo XX. Entonces, vean el video, resuelvan la guía y la semana próxima vamos a poner en común, digamos, todo esto que vieron ya con el primer video y con el segundo, para cerrar de alguna manera o ir cerrando esta lucha por los derechos sociales. No confundir derechos sociales con derechos civiles o políticos. Recuerden siempre eso, los derechos civiles son los del ciudadano, los derechos sociales son los del trabajador y los que generan que tengamos seguridad social, que toda la población esté contenida ante las contingencias de la vida o de la economía. Así que bueno, los despido. Espero que este pequeño marco les sirva y nos vemos la semana próxima. Chao.